Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando de los menores, de qué pueden hacer, qué no pueden hacer, de lo que en derecho se conoce como capacidad jurídica, para qué tienen capacidad jurídica los menores, para qué no, para qué tienen un poco sí, un poco no, estos grises que hay, especialmente con el nuevo Código Civil, con ejemplos concretos para que se entienda lo que estamos charlando. Y en este primer bloque, elegí uno de los varios temas que ha habido esta semana, que está adquiriendo bastante relevancia, que es esta situación que está viviendo el grupo Indalo, de Cristóbal López, y en particular los medios de comunicación. Vimos esta semana un paro del sindicato de los trabajadores de televisión, vimos mucha repercusión sobre el tema y mucha también gente pronunciándose sobre los efectos de la eventual quiebra del grupo, del eventual cierre, de la fuente sin trabajo, de que el Estado tiene que hacerse cargo y demás. Siempre vuelve esto, ¿no? Por eso me pareció una oportunidad para encarar y me parece propicio siempre echar luz sobre 3, 4 conceptos que nosotros reiteradamente recordamos, pero nunca está de más, sobre lo que nunca está de más volver. En primer lugar, como regla general, en los países libres, las empresas quiebran. Los únicos países donde las empresas no quiebran nunca, jamás, nunca nadie quiebra es en las dictaduras. En las democracias, en los países libres, las empresas quiebran. Y el Estado no las salva porque no es función del Estado, porque la vida es así. Uno inicia un emprendimiento, le va bien, fenómeno, no le va bien, cierra y después hará otro. Por eso el Estado no sale a salvar un verdulero cuando tiene que hacer la verdulería, porque los derechos del Grupo Indalo y los derechos del verdulero son los mismos. Algunos dirían igualdad ante la ley, que le dicen, ¿no? Entonces, como primer concepto genérico, general, abstracto, si se quiere. En el caso particular de los medios de comunicación, del Grupo Indalo, los medios kirchneristas que han sido acá durante el gobierno acá, que mayormente han vivido, en algunos casos, exclusivamente la pauta oficial o casi exclusivamente la pauta oficial, merece alguna fineza más. Cuando una empresa, sea como esta medio de comunicación o sea de otro rubro, cuando una empresa no puede subsistir sin fondos del Estado, en los hechos es una empresa estatal. Si una empresa depende del Estado para estar viva, es una empresa en los hechos estatal, es cuasi estatal, semiestatal, estatal de facto, pónganle la expresión que quieran. Y cuando una empresa es estatal, la estructura de esa empresa, aunque formalmente sea privada, pasa a integrar el enorme peso del Estado, pasa a convertirse en impuestos y en precios, ¿no? Sí, Indalo es precio. Indalo y todas las grandes o no grandes medios que ha bancado el kirchnerismo. Pero además de afectarse desde un punto de vista económico o desde un punto de vista fiscal, digamos, la participación del Estado artificial en medio de comunicación, hay también, este es un tema que me interesa aclarar, porque algunos lo ven al revés de cómo es, hay también una afectación a la libertad de expresión. Es al revés, algunos dicen el cierre de los medios K es una violación a la libertad de expresión. Esto es al revés. ¿Por qué? Cuando un medio de comunicación vive exclusivamente o casi exclusivamente del Estado, no puede vivir sin el Estado, es obviamente el Estado el que fija los contenidos, los editoriales, las opiniones, las investigaciones. Es el Estado y lo que refleja ese medio de comunicación no es la posición genuina de sus dueños, que es lo que ocurre cuando hay libertad de expresión, o de los periodistas contratados por sus dueños. Lo que hay acá es empleados de un Estado bajando línea a favor del sector político que ocupa el Estado circunstancialmente. Esto es lo contrario de la libertad de expresión. Y que un medio de comunicación en esas condiciones cierre es positivo para la libertad de expresión porque implica una mayor autenticidad, una mayor genuinidad en el mercado, digamos, de comunicaciones. Es quitarle poder
artificial, desmedido y coactivo que tiene un sector político financiado con plata de los contribuyentes para sostener su postura, formar opinión, etc. Y especialmente en el caso de los medios kirchneristas, que han sido casi en su totalidad medios financiados por el Estado, no se me viene a la cabeza algún medio que haya sido kirchnerista y que se haya podido autosustentar económicamente de manera privada, capaz que lo hay, pero los medios que han respondido al kirchnerismo y que se han financiado con el kirchnerismo, los grandes y los chicos, porque uno ve el Grupo Indalo, pero el país estuvo lleno de radios barriales, cooperativas, truchas, canales de televisión, bancados exclusivamente por el kirchnerismo para bajar línea. Respecto a estos medios, cuando cierran, y esto implica la pérdida de la fuente de trabajo, hay otra cosa que se repite mucho, y como siempre somos acá políticamente incorrectos, quiero abordar, que es esta idea de separar los trabajadores de los empresarios, como si el único culpable hubiera sido Cristóbal López y todo el resto hubieran sido pobres, inocentes, ingenuos que no se dieron cuenta y son víctimas a los que hay que ayudar. Y esto no es así. Una vez más, esta cosa de que porque soy trabajador tengo fueros, puedo hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa, si me va bien me tienen que aplaudir, si me va mal me tienen que ayudar. Esto no es así. Yo puedo entender al empleado, al trabajador administrativo, a la ordenanza de Indalo, pero a los periodistas, a los trabajadores periodistas que se decían informados, comprometidos con la realidad, actualizados y demás, no pueden desconocer que estaban trabajando en una empresa que era un apéndice del Poder Ejecutivo de ese momento, que era un instrumento de un sector político para bajar línea y ganar poder, y que eso iba a durar lo que durara en el poder ese sector político. El periodista que no se diera cuenta de esto, el trabajador periodista que no se diera cuenta de esto, no es creíble. O efectivamente no se dio cuenta, en cuyo caso es un gran boludo, o se dio cuenta y ahora se pone la ropa de trabajador víctima, con lo cual es un cínico hipócrita. Los periodistas, trabajadores se tienen que hacer cargo. Fueron parte activa, fueron los cadetes, pero fueron parte activa de un sector político que gobernó y que usó todos los recursos estatales, los nuestros, para imponer sus decisiones mayormente contra la Constitución. Se les terminó, muchachos, háganse cargo. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, no entremos en la confusión de porque son trabajadores pobrecitos, y recordemos siempre, para tomar una enseñanza a todo este lío, la libertad de expresión existe en la medida que existe propiedad privada, en la medida que existe el derecho de propiedad. Incluso algunos dicen que la libertad de expresión es un derivado del derecho de propiedad. Saque el derecho de propiedad y no habrá libertad de expresión. Cuando los medios son estatales, no hay libertad de expresión. Cuando los medios son paraestatales, tampoco hay libertad de expresión. La libertad de expresión existe cuando el dueño puede decir lo que se le canta y cuando los periodistas que contratan pueden decir lo que se le canta. Y ello ocurre cuando no dependen del Estado. Esto muchas veces no está claro y por eso quería subrayarlo. Vamos a la primera pausa y a la vuelta ya arrancamos con el programa. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Adelantamos que íbamos a hablar de la situación jurídica general de los menores, para lo cual previamente hace falta una breve explicación sobre un concepto jurídico elemental, que es el de capacidad. La palabra capacidad es una palabra técnica, jurídica, con sentido distinto al que le damos vulgarmente,
Y una definición histórica, clásica, digamos, de lo que es la capacidad jurídica sería la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. Alguien que puede adquirir derechos y contraer obligaciones. A grandes rasgos hay dos capacidades. La capacidad de derecho, cuando alguien es capaz de derechos es porque es titular de derechos, y como contrapartida, cuando alguien es incapaz de derecho, es porque no puede ser titular de ciertos derechos en determinadas situaciones. Ahora vamos a poner algunos ejemplos. Y la otra capacidad es la capacidad de ejercicio, así dice el nuevo Código Civil, antes se hablaba de capacidad de hecho, que es la capacidad de efectivamente ejercer un derecho. Y la contrapartida es el incapaz de ejercicio, que es la persona que, si bien es titular de derechos, no los puede ejercer en forma directa, sino a través de sus representantes. Los incapaces de ejercicio, es decir, las personas que tienen derecho pero no lo pueden ejercer en forma directa sino a través de sus representantes, son las personas por nacer, los menores, vamos a ver después con qué matices, y las personas declaradas incapaces por una sentencia judicial dentro de los términos de la sentencia. Hoy vamos a hablar de los menores, próximo programa hablaremos de los incapaces adultos. Incapaces de derecho a título ilustrativo, es decir, personas que no pueden que no pueden detentar un derecho en determinadas situaciones, por ejemplo, el caso de los padres cuando no pueden realizar operaciones o contratos con los hijos, es un caso de incapacidad de derecho puntual, ¿no? Padres con hijos, estamos hablando de hijos menores, ¿no? Bajo su responsabilidad. Nada impide que un padre le venda una propiedad a un hijo mayor de edad. Otro caso es el de los tutores o curadores, el de los apoderados que no pueden adquirir bienes de su poderdante, ¿no? Para evitar conflictos de intereses, el de los funcionarios públicos respecto a los bienes que están bajo su administración o custodia, el de los jueces, funcionarios o empleados judiciales, mediadores, abogados, respecto a asuntos que tramiten en el juzgado o en los que de alguna manera intervengan también para evitar conflicto de intereses, los quebrados, los condenados penalmente, que no pueden administrar sus bienes sin ni disponer, sin permiso. Es decir, los incapaces de derecho son aquellos que no tienen derecho en situaciones puntuales, no como forma genérica. Siempre, por eso no existe la incapacidad total, lo que en otras palabras sería el muerto civil. Pena que hace muchos años existía, ¿no? Por ahí no se mandaba a ir a la cárcel, pero se declaraba incapaz de ejercer cualquier derecho. Eso ya obviamente no existe más porque sería declarar la muerte civil de una persona. Por eso las incapacidades son siempre puntuales y dirigidas o impuestas en función de determinada situación. Vamos a hacer la segunda pausa y a la vuelta ya arrancamos sí con los menores como uno de los incapaces de ejercicio, como dijimos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque, derecho a la gente. Como dijimos, recordamos, los incapaces de ejercicio, es decir, aquellos que tienen derechos pero no los pueden ejercer en forma directa, eran tres: las personas por nacer, los menores y los declarados incapaces por una sentencia judicial, ya adultos, esto lo veremos en el próximo programa. Las personas por nacer, esto es porque nuestro derecho reconoce a la persona a partir de la concepción, o en el caso ahora de las técnicas de reproducción humana asistida, a partir de la implantación del embrión, y durante el periodo, durante el embarazo, digamos, puede la persona tener
derechos, aunque parezca raro esto, ¿no? Por ejemplo, tiene derecho a ser alimentado, obviamente, a recibir alimentos, tiene derecho a recibir una herencia, eventualmente, y como curiosidad jurídica, estos derechos están sujetos a que nazca con vida. Es decir, si nace muerta la persona por nacer, los derechos que tuvo durante el embarazo se pierden, como curiosidad jurídica. Entrando ahora al tema de los menores, hay un gran cambio con el nuevo Código Civil y Comercial, porque en lugar de decir a partir de tal fecha son mayores de edad y hasta esa fecha, a partir de tal edad, perdón, y hasta tal edad son menores, con la idea loable por ahí de decir, bueno, vamos, no dejemos afuera un montón de menores que por ahí tienen madurez como para hacer determinados actos jurídicos, pero no tienen la edad, se incorpora el concepto de madurez y se hace un degradé de edades, de escalas, que, insisto, suena lindo en teoría, pero después en la práctica termina siendo un lío bárbaro. ¿Por qué? Dice el nuevo Código Civil y Comercial, hasta los 13 años, menores de 13 años o menos, son incapaces de ejercicio, salvo los actos jurídicos que puntualmente pudiera decir la ley. O sea, la regla es que son incapaces de ejercicio y por excepción pueden tener capacidad para algunos actos. Por ejemplo, para consentir que lo adopten. A partir de los 10 años, un menor puede dar el consentimiento para que lo adopten. O a partir de los 10 años puede comenzar a tener la posesión de una cosa. Son excepciones a la regla general de que son incapaces de ejercicio. Hasta los 13. De 13 a 16 sigue siendo un incapaz de ejercicio, pero ya puede decidir tratamientos no invasivos sobre su cuerpo. No invasivos, siempre y cuando no comprometan su estado de salud y no impliquen un riesgo grave para su vida o su integridad física. Esto, que en teoría también suena lindo, también abre interrogantes, ¿no? ¿Qué significa comprometer su estado de salud? ¿Quién decide si está colocando en riesgo su integridad física o su vida? ¿Lo decide el menor? Por supuesto que no. ¿Lo decide un tercero? ¿Qué tercero? ¿Lo deciden los padres? ¿Lo deciden profesionales? ¿Lo decide un juez? Bueno, esto que aparentemente venía a simplificar la cuestión puede abrir la puerta, y las abre de hecho, para judicializar un montón de cuestiones que por ahí estaban más claras. Esto último que dijimos, recordamos, de 13 a 16. Perdón, de 13 a 16. De 16 a 18 teníamos, fíjense, una franja hasta 13, otra de 13 a 16. Y ahora, de 16 a 18, ya sí el menor puede tomar decisiones sobre su cuerpo, y acá ya no se diferencia entre tratamiento invasivo o no invasivo, terapéutico, estético. Puede tomar decisiones sobre su cuerpo, a pesar de lo cual queda alguna incongruencia dando vuelta, porque, por ejemplo, puede donar órganos el que tiene entre 16 y 18 años solamente a través o con autorización de sus representantes. El cambio de género, cambio de sexo, lo debe hacer cuando tiene entre 16 y 18 años sus representantes. Para trabajar entre los 16 y los 18, la ley de contrato de trabajo dice que necesitan autorización de los padres. Para casarse necesitan autorización de los padres entre los 16 y los 18. Por eso, como verán ustedes, no es un panorama sencillo, y esto un poco también muestra este verso de que el Código Civil Comercial nuevo viene a unificar todo, a simplificar y todo esto que nos dicen. Primero, porque hay materias que es imposible simplificar, y segundo, porque, bueno, aún cuando se pueda simplificar, claramente en este caso no lo han hecho. Así que los menores entre 16 y 18 años pueden hacer algunas cosas y otras no. Y este gris es el que seguramente va a abrir muchas discusiones. Por supuesto, a partir de los 18 años ya son mayores de edad, ahí no hay problema. Ahora, todo esto que dijimos, todas estas vueltitas que vimos hasta los 13, de 13 a 16, de 16 a 18, se relativiza todavía más y se pone todavía más brumoso, más vidrioso, porque después dice el código que, si bien como regla la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes, dice textualmente, lo digo porque es una redacción hasta jocosa, que, hablando del menor, el que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí solo actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. O sea, el código está diciendo así como que, si tenés la edad y la madurez suficiente, podés hacer los actos que yo te digo que podés hacer. Una redacción rarísima que no dice absolutamente nada, hecha parece por un político,
que deja un poco de lado todas estas escalas que estuvimos viendo, porque si el derecho me está diciendo que yo puedo hacer las cosas que el derecho me dice que puedo hacer, entonces ¿para qué hicimos todo este degradé del que hablamos antes? Así que esto realmente ha abierto una serie de puertas para discutir judicialmente y generar incidencias judiciales sobre cuestiones de situaciones que por ahí antes estaban más claras. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta, en el último bloque, redondeamos con ejemplos concretos todo este tema. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque, derecho a la gente. Continuando, redondeando, digamos, el concepto que decíamos el bloque pasado, esto de que el menor puede hacer los actos jurídicos que le permita la ley si tiene la edad y grado de madurez suficiente. ¿Para qué pusimos entonces una escala de edades? ¿Quién va a determinar la edad? ¿Quién va a determinar la madurez? Y esto quería precisar, dependiendo de los tipos de actos jurídicos, quien deba estar obligado a evaluar la madurez puede ser muchas personas distintas, muchas situaciones distintas, porque en cuestiones médicas está claro que va a ser algún médico, algún profesional de la salud en forma genérica el que va a tener que decidir frente a una situación determinada si el menor tiene o no la madurez suficiente para tomar determinada decisión. En otra situación puede ser una autoridad judicial, si un menor inicia una demanda o se presenta en una audiencia y va a decidir, va a tener que decidir un funcionario judicial si tiene o no la madurez suficiente. Si un menor va a consultar a un abogado para hacer alguno de los actos que le permite la ley, el abogado particular va a tener que decidir si tiene o no la madurez suficiente. Si un menor va a un escribano porque quiere dejar constancia de algo, quiere constatar algo, también. Es decir, mucha gente se puede ver obligada a tomar una decisión sobre la existencia o no de madurez suficiente por parte de un menor que le pide o le exige determinada cuestión. Antes que algo que antes era más fácil porque era una cuestión de dame el DNI a ver qué edad tenés. Esto genera que, como han dicho algunos, los jueces tengan superpoderes. Porque antes la cosa era, bueno, si sos menor sos incapaz o sos incapaz para alguna cosa porque lo dice la ley. Y sos capaz para otra. Ahora sos capaz o incapaz para una cosa u otra dependiendo de lo que diga el juez. Por supuesto, lo que diga el juez después de una opinión de un equipo interdisciplinario, de profesionales. Pero, primero, judicialización, burocracia, tiempo, costos, pero además, en definitiva, decide el juez. Entonces un menor va a ser capaz o incapaz dependiendo de lo que diga el juez, lo cual para algunos ya bordea la inconstitucionalidad por violación a la división de poderes, porque un juez está, de alguna manera, si se quiere, legislando, ¿no? Y diciendo cuándo una persona es capaz o incapaz, algo que no debiera ser en principio materia de un juez. Esto ya por ahí es una fineza. Pero como verán, se ha complejizado bastante la cuestión. Esto lo decíamos en su momento hace un par de años cuando estaba por entrar en vigencia el Código Civil y la práctica lo ha demostrado. Les decía, les adelantaba les prometía algunos ejemplos puntuales que reconoce el Código de forma suelta, dispersa a los menores. Les reconoce el derecho a agregarse el apellido del otro padre, agregar el apellido que viene usando si no tenía uno. Esto lo hablamos en detalle en nuestro programa de nombre y apellido. A consentir su adopción desde los 10 años, como decíamos. A conocer sus orígenes en una adopción. A ser parte en el juicio de adopción. Ser parte, para lo cual tiene derecho, por ejemplo, a un abogado propio, separado de las partes. Tiene derecho a pedir que se mantenga el apellido de origen en una adopción. Tiene derecho a ejercer su responsabilidad como padre, para el caso de los adolescentes que son padres. Tiene derecho a pedir alimentos a sus propios padres. Los menores le pueden hacer juicio por alimentos, por derecho propio, a sus propios padres, para lo cual tiene derecho a su propio abogado, que deberá evaluar si el menor tiene
edad y madurez suficiente para iniciar el juicio. Tienen derecho a endeudarse para alimentarse o incluso en caso de urgencia cuando no están los padres. Tiene derecho a defenderse en un juicio penal y tiene derecho a reconocer hijos desde los 13 años. Esto implica, obviamente, que el funcionario del registro civil tenga que evaluar la existencia o no de madurez para reconocer un hijo. Tiene derecho a informarse sobre los contratos que hacen en su nombre los padres. Tiene derecho a participar en todo juicio en el que se tomen decisiones sobre su persona o sobre su interés. Lo que significa que tiene derecho a tener su propio abogado, tiene derecho a hacerle juicio a sus padres no solamente para pedirles alimentos, sino para pedirles rendición de cuentas sobre los contratos o operaciones que hubieran hecho. Como verán, todo muy lindo, todo está bien, pero todo esto en una mezcolanza de edades más o menos fijas, coexistiendo con un concepto muy difuso, muy indefinido de edad suficiente y madurez suficiente, sumado a la indefinición sobre quién decide si existe o no esa edad suficiente o madurez suficiente. Como vemos, como tantas cosas que hemos dicho en el Código Civil, las intenciones pueden ser lindas, pueden ser hermosas, pero después ha faltado, me parece, en general en el Código, mucho pragmatismo, mucha calle, digamos, para estas cosas. Así que bueno, no queríamos dejar de compartir este tema y estaremos seguramente en el próximo programa hablando de los incapaces, pero ya de los adultos. Ahora sí nos despedimos entonces, como siempre, hasta la semana que viene.